me permites estar aquí, Papito Santo. Te pido, Señor, que te glorifiques con poder en esta noche, en mi vida, Señor, y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, amado Dios, por tu presencia en este lugar. Háblanos, Papito Santo, y no nos dejes como estamos, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, esto ha sido una lucha completa. Entonces, cuando el pastor me dijo que predicara, yo le dije, no, Señor, no quiero. Y volví y me dijo, no, Señor, no quiero. Y yo, no me sentía, lo voy a decir así, no me sentía digna, no me sentía capaz, no me sentía nada. Y yo decía, no quiero y no lo voy a hacer. Pero el Señor empezó a tocar mi corazón y cuando yo decía no, el Señor empezó a regalarme palabras. Y yo, ¿por qué? Y yo decía, no, y es que yo no quiero. Y el Señor seguía diciéndome cosas y yo seguía escribiendo. Y yo, es que yo no quiero. Y el Señor seguía. Y yo decía, bueno, al último dije, está bien. Si es lo que el Señor quiere, lo voy a hacer. Y estoy acá con la misericordia de Dios. No es por mí, no es porque yo sea buena, no es porque es por la misericordia y el amor de Dios. Yo no sé qué quiera Dios conmigo y con cada uno de nosotros que va a tratar de ayudar. ¿Cómo se llama la palabra, iglesia? Cuando la vida no es color de rosa. Les ruego por favor que me acompañen a Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer todos. ¿Ya lo tienen todos? A la 1, a las 2 y a las 3. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, ahí no dice, no se inquieten por nada, que todo va a estar bien, ¿cierto? Ahí no dice en ningún momento, no se inquieten por nada, que no va a haber problemas, no va a haber dificultades. Esos textos, todos estamos evitando. En ninguna parte el Señor dice eso, ¿cierto? Dice, no se inquieten por nada, no porque no vaya a haber problemas. Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Gracias porque gracias por las situaciones difíciles que estamos pasando, gracias por lo que el Señor nos está permitiendo aprender, ¿cierto? Y todos los problemas se van a ir, dice el versículo 7. Prestos que ya no va a haber problemas de aquí en adelante. Ya ustedes oraron, ya el Señor todo lo solucionó, ¿cierto? ¿Eso dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y ¿qué más? En Cristo Jesús. O sea, a pesar de las dificultades, vamos a tener paz. A pesar de los problemas, vamos a tener paz si le presentamos esas situaciones a Dios, ¿cierto? Si las ponemos delante de Él y le damos gracias. Una vez escuché una historia, bueno, esto va a ser como varias historias en una sola historia. Escuché una vez la historia de un hombre que era creyente, era un hombre creyente. Y no solo era creyente, era un siervo de Dios. Y después de mucho orar, su esposa quedó en embarazo. Pero el niño nació y ya estaba en peligro de muerte, mejor dicho. Y él oraba, y toda la iglesia oraba para que el niño se salvara, para que el niño se recuperara. Toda la iglesia estaba orando. Hacían ayunos, todo para que ese bebé se salvara. Y mientras toda la iglesia hablaba de sanidad, yo no sé si ya les había contado la historia, hablaba de los milagros, hubo una mujer, solamente una mujer entre toda la congregación, que habló de la voluntad de Dios. Imagínense el corazón de este señor, de este hombre. Decía, pero ¿sí cómo me va a venir a hablar de la voluntad de Dios? O sea, sí, nosotros oramos para que el niño se salve, pero lo que prima, lo que va a prevalecer es la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Y entonces este señor estaba resentido con esta mujer, porque le estaba hablando de que se hiciera la voluntad de Dios. Y este hombre decía, pero no, ¿cómo me vas a ir con eso? O sea, estamos orando por sanidad.
Entonces ahí está la pregunta. ¿Cómo es nuestra actitud frente a la voluntad de Dios en esto? ¿Cómo reaccionamos nosotros realmente ante la voluntad de Dios? Cuando la respuesta no es lo que nosotros esperamos, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Le damos gracias a Dios por eso? Difícilmente, ¿cierto? Difícilmente decimos, uy, sí, Señor, que se haga lo que tú quieres, ¿cierto? Nosotros oramos y al final decimos que se haga tu voluntad, pero eso sale como a regañadientes, ¿cierto? Por nosotros, si de nosotros dependiera no lo diríamos, yo creo, ¿cierto? Nosotros sí, Señor, te pedimos tal cosa, te pedimos que hagas tal otra y queremos que la oración, ¡pum!, se vea cortada ahí. Pero entonces, vamos por favor a Romanos 12:2. María Pablo, que antes le hacía pataletas. ¿Alguien acá le ha hecho pataletas a Dios? Amén. Y no desde hace 10 años. Los que conocemos hace 11 años, hace 10 años nosotros le hacemos pataletas, ¿cierto? Yo acabo de salir de una pataleta. Y el Señor me está rehabilitando. Y aquí estamos, iglesia. Dice que ahora sabe que en medio de todos sus planes siempre son de bienestar. Amén. Y es duro aprender, ¿cierto? Lamentablemente a los golpes es como más rápido y más fácil aprender. Hay una, creo que esa lo citó Nubi, que decía que inteligencia es aprender de los errores, pero que sabio aprende de los errores de otros, algo así. Eso alguien lo dijo, ¿cierto? Es un devocional, creo que fue Diana. El que aprende de los errores es una persona inteligente, pero el que aprende de los errores ajenos es una persona sabia. Amén. Que lleguemos a esa sabiduría, que no tengamos que caernos, aporrearnos, rasparnos y volvernos nada para aprender, ¿cierto, iglesia? Vemos que dice Romanos 12:2, ¿ya todos la tienen? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y el Señor nos dice, no nos amoldemos, no simplemente repitamos, no simplemente hagamos lo que todo el mundo hace, ¿cierto? Sino vayamos renovando, vayamos transformando nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando, porque el Señor no se guarda nada y el Señor en todo momento nos está enseñando, ¿cierto? Y algo que debemos aprender es que no todos nosotros los creyentes son consecuencias de algo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pasando por una situación económica difícil, no necesariamente es que sea consecuencia de, ¿cierto? O porque entonces, ¿qué pasaría con Job? ¿O dónde dejaríamos a Job? Job era un hombre íntegro, ¿cierto? No quiere decir que, no, despreciémonos que eso no nos va a pasar nada porque no hay consecuencias. Consecuencias vamos a tener, pero no todo gira en torno a que entonces, es que usted está como en pecado. Y ya. ¿Por qué no vamos? Pero es que, ¿qué está haciendo? Cuéntame qué está haciendo y oramos. No todo es así, no todo gira en torno a eso. Imagínense ustedes, o recuerdan ustedes, por favor vamos a Génesis 7:5. Acá nos habla de un señor llamado ¿cómo? Noé, que es ciego. Para este señor Noé no debió ser tan fácil obedecer a lo que el Señor le decía, ¿cierto? ¿Por qué? Por todo lo que giraba en torno de él, por las circunstancias, por su familia, por sus vecinos. No creo que esta época haya sido color de rosa. No creo que, porque si hubiera de ser así, el Señor no habría hecho construir el arca, ¿cierto? Entonces, imagínense usted los zapatos de Noé. Y el Señor le dice, María tiene que construir un arca. Y usted, yo, sí, Señor, pero está sequía y usted me manda a construir un arca. Sí, Leonardo, y tiene que llevar tales medidas. Usted, ¿es que es en serio? Sí, Julián, y tiene que meter dos animales de cada especie, ¿no? Y usted, pero como que van avanzando ¿cómo se dice? Las características especiales de esta inmensa arca, y usted como que la ve difícil cada vez más, ¿cierto? Y a veces pasa así, el Señor nos dice,
no siempre lo que el Señor nos dice es fácil. Y algo que el Señor siempre me ha inquietado, o bueno, yo sé que ama a todos, yo creo, es que mientras nosotros estamos acá muy tranquilos escuchando la palabra, muy tranquilos podemos escuchar alabanza, podemos leer la Biblia, podemos reunirnos, hay muchas personas que han asesinado a lo largo de la historia, y no son cuentos ficticios, los han asesinado simplemente por no negar su fe, porque han decidido mantenerse firmes. Yo digo, Dios definitivamente es muy bueno, porque, y le pido a Dios que nunca permita que pasemos por eso, y que Dios quiera que las personas que pasan por eso salgan de ahí, que le digan a usted, niegue su fe y le estén disparando, le estén apuntando con un arma a un hijo de uno. O sea, eso tiene que ser, Dios mío, tiene que ser muy terrible. Y lo más tenaz es que no son, como les decía, no son historias de ficción, son cosas que pasan en la vida real. Y son cosas que se salen de la capacidad de nuestra mente. Que pueden pasar. Y que pueden pasar. Hay personas que están pasando por las más duras situaciones por no negar su fe. Y ahí es donde yo le doy gracias a Dios, porque nosotros no sabemos o no conocemos de tantas cosas que pasan en el mundo. Nosotros no somos conscientes de tanta maldad que hay en el mundo, porque imagínense cómo mantendría nuestro corazón. Sí, mantendríamos orando tal vez, ¿cierto? Pero mantendríamos con un corazón herido, lastimado, un corazón apachurrado en todo momento. Y eso no aplica para todo, aplica para la corrupción, cuando uno dice hay niños muriéndose de hambre y la plata se la están robando, aplica para tantas cosas. Y yo a veces le digo, cuando uno empieza a enterarse de cositas, yo le digo a Dios gracias porque yo no sabía eso. Gracias porque yo digo, en cierta forma es el Señor también guardando nuestro corazón. El Señor no quiere que estemos resentidos, iglesia. El Señor no quiere que seamos un pueblo que se vaya con la Biblia toda hora y venga, quiere cambiar. El Señor quiere que nosotros, desde nuestro entorno, empecemos a cambiar. Amén. Hagamos las cosas diferentes, que no nos amoldemos al mundo actual, que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y de qué manera se renueva nuestra mente, iglesia? Con la palabra de Dios. Podemos leer muchos libros de historia, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener miles de cartones, pero si no estamos llenos de la palabra de Dios, eso no vale de nada, iglesia. Y el Señor nos lleva a Juan 16, 33b, por favor. Solamente del B en adelante. O bueno, sí, leámoslo todo. ¿Ya lo tenemos? Ah, no, ya no encuentro todo la Amén. De razón. Juan 16, 33. Ay, yo no sé, pero cuando el Señor me para acá siempre terminamos rápido. Cuando me hay que parar los días para la noche. Y yo ya estoy bien, amén. Dice el Señor, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Pasamos a la imagen. ¿Qué dice ahí? Yo escondiéndome antes de que Dios empiece a reclutar a sus guerreros más fuertes. Para los que están allá. Yo escondiéndome antes de que Dios empiece a reclutar a sus guerreros más fuertes. Esa imagen la vi mucho en diciembre. Y uno se imagina para abajo metido en la cama. Ay, Señor, este año yo no quiero. No quiero que me recluten, no quiero ser esa guerrera. El Señor dice, un 2 por 3. 1, 2, 3 por todos ustedes. Y cada uno de nosotros pasa por situaciones muy complejas. Y nosotros podemos llegar a pensar que nuestra situación es más difícil que la de todos los otros. Y es que nadie me entiende. No, pero es que usted supiera lo que me pasa a mí, entonces usted de pronto va a pensar, no, lo que pasa es que, no sé, de pronto
no, es que no tuve para el desayuno. Ah, yo a llamar con usted. Ah, pero es que usted. Y tenemos esa tendencia como a endurecer también nuestro corazón. Pero entonces ahí es donde el Señor nos dice, ah, bueno, pongan en práctica lo que me han aprendido, ¿cierto? Y entonces el Señor a veces nos pone como a guardar silencio mejor. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Les cuento, ya no estoy tan asustada, son un poquitito. Amén. Primera carta de Pedro 5, 7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Y cómo depositamos en Dios toda ansiedad? Oración. Llorando, peleando, pataleando delante de Él. Depositamos en Dios toda ansiedad cuando vamos delante de Él y le decimos, Señor, me molesta esto. ¿Por qué me pasa esto? A Él sí vamos y le decimos todo eso que estoy guardado. Desahoguémonos con Él. ¿Quién mejor que Él nos está para escuchar? ¿Quién mejor que aquel que nos creó? Que nos conoce, mejor dicho, al derecho y al revés. Y usted dice, ay, no, Señor, y Él sabe que usted está diciendo por dentro sí. En versículos 9 y 10. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. El mismo Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo nos va a restaurar, iglesia. El Señor no nos va a dejar como estamos. El Señor, si nosotros verdaderamente depositamos en Él toda ansiedad, si nosotros verdaderamente dejamos a un lado lo que tenemos que dejar, el Señor nos va a restaurar. El Señor nos va a hacer fuertes, firmes y estables. Va a quitar de nosotros todos esos temores que traíamos. Yo hace unos años ni me imaginaba que pudiera estar acá parada, porque pues, sí, yo tiemblo mucho y me dice mi hermano, ¿va a tomar agua? Y yo no soy capaz de tomar agua acá. Y me dan más nervios. Cosas, yo nunca me imaginé eso. Pero el Señor en su misericordia dijo, bueno, mira, vaya para allá. Cuando nosotros verdaderamente, y no quiere decir que yo sea perfecta, ¿cierto? Estoy lejos de la perfección. Levante la mano que se crea perfecto. Estamos lejos de la perfección. Entonces, en esas situaciones difíciles, en esas situaciones donde creemos que nadie nos entiende, es donde es necesario dejarnos abrazar por Dios. Realmente soltarnos en su regazo, llorar, desahogarnos. Cuando no tenemos para pagar las deudas, cuando no tenemos para pagar el arriendo, porque hay cosas que ni siquiera son deudas, sino son simplemente compromisos, ¿cierto? Cuando llegó claro, y uno dice, ay, y ahora, y llegó el agua y la van a cortar. Vamos por favor al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Ay, perdón, Salmos 46, 1. Primero eso. Creo que me saltearon. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de ¿qué, iglesia? Angustia. De angustia. Y ahora sí vamos por favor a segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Solamente el 1. Segundo de Reyes 4, 1. Segunda de Reyes 4, 1. Amén. Cuando estamos bien es fácil hablar de las bendiciones de Dios, ¿cierto?
A veces el Señor nos permite alcanzar algo y nosotros decimos, y ya tengo, esto aquí ya todo va a ser color de rosa. Pero mentira es que viene otra cosa. Y viene algo más y pasa algo más. Porque el Señor no nos va a dejar como estamos. El Señor no se va a conformar con vernos de esta estatura. El Señor va a querer siempre vernos crecer más y más y más como árboles frondosos. Que lleven mucho fruto. Segundo de Reyes 4:1. ¿Ya lo tenemos? Amén. La 4:1, sí señor. La viuda, el aceite de la viuda es el título. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Tener que pagar cosas y no tener con qué no es fácil, ¿cierto? Amén. Pero ¿qué será más fácil? ¿Recurrir o acudir a Dios? Recurrir, ¿cierto? A Dios, o ir a ver a quién le puedo pedir prestado, porque, pues, y una vez dice, no es más fácil ir a pedir prestado, más rápido. Y el Señor está esperando que nosotros vayamos y le digamos, venga Señor, ¿qué necesito? Y el Señor sabe, pero el Señor también quiere que en su grandeza y en su soberanía nosotros nos acerquemos a Él confiadamente y le pidamos. Pero nosotros como todo lo queremos así. Así como cuando el celular se pone lento y uno está lento y empieza uno a hacer y toca reiniciar, ¿cierto? Y nosotros queremos todo ya. Nosotros nos acostumbramos a que todo es para allá. Y el computador se pone lento y usted se angustia, se desespera y le da algo, ¿cierto? Porque nos hemos acostumbrado a eso. La tecnología, las redes sociales, como todo este modernismo nos ha llevado a eso, a que todo lo queremos para allá. Y llegó el recibo, y es el último día y hoy lo van a cortar. Y nosotros no, ya me cansé, ya el Señor nos tocó reiniciar. Y no esperamos un poquito que llegue la respuesta de Dios. Y nos vamos a ver y nos metemos con alguien que nos preste al 5, al 10, al 20%. Porque necesitamos salir de esa deuda rapidito. Porque es que ya se puso lento el computador. ¿Cierto? También conocimos a una mujer que oraba para que el Señor la sanara. Pero el Señor en su grandeza dejó que pasaran cosas, ¿cierto? Y en su enfermedad esta mujer, ¿qué hizo? Oraba. Oraba por todos los que la rodeaban, por los médicos que la trataban. Y nunca dejó de creer. Nunca dejó de orar por ella y por los demás. Y ella sabía que si se iba, sabía para dónde se iba a ir. Y esa es la misma fe y la misma certeza que tenemos nosotros. Vamos por favor a Isaías 40:29. ¿Ya lo tienen? Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Cuando estemos débiles, cuando sintamos que ya no podemos más. En esos días donde todo es gris, y que a veces no es solamente un día, a veces no son 2 días, a veces son muchos días. Tengamos en cuenta que el Señor es el que nos fortalece. Ya a veces les digo, ¿quién está cansado hoy? Somos seres humanos, iglesia. No está mal sentirnos cansados. Está bien sentirnos débiles. Lo que está mal es en esa debilidad, en esa angustia, en ese cansancio, hacernos a un lado del camino de Dios, apartarnos de Él. Eso es lo que no está bien.
El Señor fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Amén. Esta mujer que oraba, ¿sabe por qué lo hacía? Porque confiaba en la soberanía de Dios. Amén. Y ella le dijo a mi hermano, si no nos vemos en la clínica, nos vemos amigos. Ustedes saben de quién les estoy hablando. De mi mamá, de mi hija. Y ella sabía, y esa era su fe, y esa es la fe que nosotros tenemos. Amén. Y yo digo, y nos cambió y nos pasaron tantas cosas en torno a la muerte de mi mamá, que yo no pensé que nada me fuera a desestabilizar así, no se fuera a desestabilizar así. Pero el Señor nos ha fortalecido. El Amén. Señor nos ha hecho acrecentar las fuerzas. Y hemos visto el respaldo de Dios. Amén. Hemos visto cómo ha ido llenando ese hueco que hay acá. Y ahí estamos, y ahí vamos. ¿Y saben qué es lo mejor? Ahorita que les hablaba de la perfección, que Dios no espera que nosotros seamos perfectos, porque para eso está Él. Y nosotros, como les decía, en nuestras imperfecciones, en nuestra humanidad, somos personas tan imperfectas, y por eso mismo es que debemos estar fortalecidos en Él. Dejar a un lado el creernos que es que nosotros sí sabemos, que nosotros sí podemos, porque tenemos el control de todo, y dejar que sea Dios, que Dios siga siendo Dios. Dejar que Él siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Dejar que en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, Él sea realmente nuestro consolador. Cada uno vive sus procesos de manera diferente. Y no voy a decir que es que para uno sea más fácil que para otros, no, todos reaccionamos diferente. Y el Señor con cada uno de nosotros tiene un trato especial. El Señor no trata igual, o bueno, sí, nos trata porque para Él somos todos iguales, pero el Señor nos lleva en procesos diferentes a cada uno. Él sabe que hay unos que somos más chillones, otros que nos soltamos más fácil y otros que, ay, Señor, no. Y el Señor nos deja con ese amor y con esa paciencia, sigue haciendo su obra. Y nos va puliendo. Entonces hay unos que necesitamos esa pulidora industrial y uno, ¡ay! ¿Cierto? Y hay otros que con la lijita está suave, ¿cierto? Porque todos somos diferentes y quién más que el Señor nos conoce. Vamos por favor a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, no sé. Sí, del 5 al 8. 3, 5, 8. ¿Ya lo tienen? Amén. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con todas tus riquezas, con tus riquezas y con los primeros frutos. Me pasé. Otra vez. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Si hacemos lo bueno, si yo no fumo, si yo no tomo, ¿será que eso trae consecuencias malas a mi vida? No creo. ¿Cierto? Eso le da salud a mi cuerpo. Cuando yo hago las cosas bien, no quiere decir que esté por encima del bien y del mal, que nada malo me vaya a pasar. ¿Cierto? Tampoco quiere decir que entonces es que yo ya no le embargo. Yo ya estoy bien. Seguimos fallando. Si no fallamos de una manera y de pronto entonces ya no me voy a tomar, pero entonces vengo y contesto peor. ¡Ay! ¿Qué le pasa? O vengo y le digo, sí, no sé, cualquier cosa. Lo que se imaginen, eso es. De esa manera la embarramos.
Santo Espíritu nos está diciendo, venga, no conteste así. Venga, te está lastimando. Venga, no digas groserías. Esa moneda no es suya. Y uno se siente mal, ¿cierto? Me pillaron, me cogieron. Viene con todo. Ay, sí. Y el Señor está ahí, iglesia. Y por eso, pidámosle al Señor que cada día nos haga conscientes de su presencia. Que seamos más sensibles al Espíritu Santo. Que seamos conscientes de los pecados antes de ir a cometerlos. Que estemos dispuestos a que el Señor nos diga, venga, no vaya por ahí, vea que es peligroso, salga corriendo, va a caer en pecado. Y uno, ay, pero es que yo quiero ir un poquito y yo me salgo ahorita. No, sálgase. El Señor le está diciendo, el Señor nos muestra, pero nosotros somos tercos a veces, ¿cierto? Y como nosotros a veces nos creemos El mulo y el caballo. como nosotros a veces nos creemos muy buenos, entonces no, yo voy a meterme por acá, pero yo me salgo cuando quiera. No, en esa mentira nos podemos quedar atrapados. Entonces, ¿realmente estamos confiando en Dios? ¿Realmente estamos confiando en la voluntad de Dios? ¿En su soberanía? ¿Alguien por favor quiere buscar qué es soberanía? ¿Estamos nosotros realmente en la capacidad de hacernos a un lado para dejar que Dios sea Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios en su grandeza y en su soberanía nos ilumine el camino y nos diga qué hacer, cómo actuar, cómo responder? Si somos así, o preferimos hacer las cosas a nuestra manera. Soberanía. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Autoridad. Dominio, imperio, señorío. Dominio, imperio y señorío. Sinónimos. ¿Alguien tiene algún otro significado? Acá dice que esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Poder con competencia total. ¿Estamos dispuestos a darle a Dios esa soberanía? ¿A dejar que Dios sea Dios y nosotros hacernos a un lado? ¿A dejar que Él tenga ese poder absoluto sobre nosotros? A veces cuesta, ¿cierto? Además cuando somos un poquito terquitos. Nosotros somos personas imperfectas, como les decía, por eso necesitamos la perfección de Dios, para que sea Él el que le dé orden al caos que puede llegar a ser nuestra vida, ¿cierto? A veces uno como que mira y para dónde mira, desorden, y no porque haya ropa regada, sino porque a veces como que uno no ve la salida y uno mira, pero no veo la salida. Para esos días grises, para que en esos días grises tengamos el consuelo que necesitamos. Para que cuando la vida no sea color de rosa tengamos esa esperanza. Esa esperanza de la que hablaba Mauricio hace 8 días era. No la esperanza que tiene al lado. La esperanza que tenemos puesta en Dios. Anda por buenos caminos. Cuando andamos por buenos caminos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Y yo decía, ay Señor, pero eso es como muy largo para leer. Primera de Pedro, ¿qué? 1 del 3 al 9. Amén. Yo llegué hasta ahí, no hay más versículos porque yo me envié el resto. Me acuso. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable,
Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación, que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman, a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. El oro que pasa, aunque es perecedero, ¿qué se hace con él? Se acrisola al fuego. Si nosotros no tenemos a Dios, ¿qué nos queda, Dios? Imagínense su vida sin Dios. Si nuestra meta no es la salvación, si nuestra meta no es una eternidad a su lado, ¿qué nos está motivando? A veces uno dice, la gente parece que prefiriera ver a los muchachos drogándose y en los bares que verlos en una iglesia, o a nosotros, y eso que es cristiano. Entonces cometemos un error, o bueno, sí, digamos, pecamos, y eso que es cristiano. Y la gente como que preferiría vernos tomando en una esquina, o en un bar, o en cualquier parte, que ver que somos cristianos, somos personas que nos estamos esforzando por hacer algo, que nos estamos esforzando por levantarnos cuando no es fácil levantarnos. A veces nuestra misma familia como que está así con los ojos puestos encima de uno. A ver en qué momento la embarra para caerle encima, porque este es el cristiano de la casa. Pero entonces cuando ven el esfuerzo, cuando ven que uno, ay, si la embarré, uno se levanta y uno empieza a limpiarse otra vez, y la gente está ahí con sus ojos acusados. Somos humanos y no nos excusamos, no nos escudamos en el hecho de que somos seres humanos, pero estamos de la mano de Dios. Y si si no tuviéramos a Dios, ¿qué sería de nosotros? Imagínese usted una vida sin Dios. Yo creo que la vida no tendría ningún sentido. ¿Cuál sería nuestra motivación? ¿Vivir por vivir? ¿Respirar y ya? Respiramos hasta que nos duramos y ya. ¿Cómo se dice? Subsistamos. Una nueva palabra para el diccionario. Subsistamos. Mantengámonos simplemente ahí. Y ahora lo que más vemos en las, pues yo casi no veo noticias que me hacen mucho daño. Y no es porque me crean muy buena ni nada, sino porque parece muy duro. En la actualidad lo que más vemos es destrucción, ¿cierto? Yo abro Instagram y ¡pum! Una noticia más. Violaron, mataron, dañaron, robaron. Y eso es lo que hacen las personas, o lo que haríamos nosotros si no tuviéramos a Dios. Fácilmente dañaríamos corazón. A veces dañamos corazones con una palabra cuando no tenemos cuidado. Y uno, ahí otra vez. Y conocemos a Dios y nos esforzamos. Y aquí vamos por el camino. Nosotros, los seres humanos, a veces no, como que tenemos una absurda tendencia a la autodestrucción. Dijo el pastor en una predica, se autodestruirá sin Dios. Nos autodestruimos en ¿cuánto tiempo? ¿Cierto? Y también tenemos la tendencia a destruir a otras personas. Y muchas veces lo hacemos con aparentes buenas obras. ¿Ustedes se acuerdan o alguien escuchó hablar de las cruzadas? Sí. Mataban en el nombre de Dios. Nosotros, ¿cuántos corazones hemos dañado en el nombre de Dios? Creyendo que hacemos las cosas bien. Es que yo tengo celo por las cosas de Dios, sí, pero tenga cuidado también y tenga celo de esos corazones que están ahí alrededor. Subsistamos en modo subjuntivo, una forma simple de decir. ¿Señor? Subsistamos en modo subjuntivo. Ah, pues eso Está era. bien, se vale.
mandaban los teletubbies. Otra vez, caballo, otra vez. No, la embarramos, nos caemos, tenemos nubes grises que nos acompañan por días. Refugiémonos en Dios, busquemos ese paraguas, la palabra de Dios, que sea la que nos ilumine, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que nos diga, venga, despiértese, viva. Vivamos, iglesia. No nos quedemos simplemente ahí, no nos quedemos simplemente subsistiendo y respirando. La vida es mucho más. La vida tiene diferentes colores, diferentes matices. Creo que hay unas canciones que dicen. ¿Y qué es vida? Dice que vida es el tiempo o periodo de duración que tiene el ser humano desde que nace hasta que muere. Y en ese periodo, desde que nacemos hasta que nos morimos, pasamos por tantas cosas. Bueno, dejen de sabotearla. Y en esos periodos, mientras que nacemos y mientras el Señor nos lleva a su presencia, porque para allá es que vamos, pasamos por muchas cosas, ¿cierto? Y siempre lo digo, Dios mío, yo creo que saldrían libros completos y libros muchas veces tan duros y tan... Acá hay una cantidad, yo solo veo héroes y heroínas. Amén. Y no porque seamos los muy duros, sino porque vamos, de la mano del Señor nos lleva de sus manos, ¿cierto? Y a veces nosotros no queremos aprender por... No somos tan inteligentes, ni tan sabios, y tenemos que caernos una y otra vez. Y a veces nos arrastramos con nosotros a los que más queremos, ¿cierto? Y nosotros, y volvemos y nos levantamos y decimos, Señor, yo sí quería aprender esta verdad, yo quería aprender, pero es que no quiero saber. Pero entonces ahí está, estamos aprendiendo. Nos levantamos, nos cogemos otra vez de la mano de Dios y para adelante. Es que Amén. vamos. Sí, amén. Aunque no todo sea color de rosa, en esos días grises en los que no vemos nada, Dios cómo es que nos lleva de su mano. Iglesia, vamos por favor a Isaías 41:3. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlo todos. ¿Ya lo tienen todos? Isaías 41:13. ¿Sí? Sí, señor. 13. 1, 3. 13. Isaías 41:13. Copiado. ¿Te lo repito? 1, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Amén. Amén. Papito Santo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas, Señor. No permitas que nos demos por vencidos, porque tú no te das por vencidos, Señor. Tú no te cansas, Señor. Y te damos muchas gracias, Papito Santo. Tómanos fuerte de la mano, Señor, de la mano derecha, y danos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, Señor. No permitas que pensemos que estamos solos, Señor. No permitas, Papito Santo, que la soledad toque nuestro corazón, toque la puerta de nuestra vida, Señor. Sino al contrario, seamos conscientes de tu presencia, Señor. Que seamos conscientes que tú estás haciendo un gran trabajo, Señor, en cada uno de nosotros, y que no nos vas a dejar como estamos, Dios. Que tú tienes los mejores planes para nosotros, tus hijos, Papito Dios. Llénanos de tu paz, Papito Santo, en esas circunstancias que no quisiéramos pasar, Señor. Llénanos, Papito Santo, con tu presencia y fortalécete tú en nosotros, Señor. Permítanos, Papito Santo, llevar una vida digna, Señor, delante de tus ojos, Papito Santo. Límpianos de todo pecado y de toda maldad, Señor. No permitas que nos sigamos embarcando en el pecado, Señor. Ayúdanos a salir adelante, ayúdanos, Papito Santo, a agarrarnos fuerte de tu mano y no soltarnos nunca, Señor. Bendice cada familia aquí representada, Señor, las familias representadas en las personas que están viendo, Señor, a través de las redes sociales, Señor, los que van a ver el mensaje después, Señor. Glorifícate de manera
llega a más personas, Señor, porque te necesitamos, Dios. Y hay mucha gente, Señor, que se está perdiendo, Señor, mucha gente que, Señor, que seguimos, Señor, haciendo lo malo, Papito Santo. Por eso te pedimos que nos hagas conscientes de tu presencia, Señor. Guíanos, Papito Santo, limpia nuestra mente de tanta maldad, Papito Dios, y llénanos con tu palabra, llénanos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Sé tú mostrándonos que sí podemos, Señor, porque eres tú quien va delante de nosotros, Señor. Te amamos, Papito Santo, te glorificamos, te honramos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.